señor doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. El doctor Espinosa Saldaña Barrera es doctor en Derecho, catedrático de pre- y posgrado en las Universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima, Universidad de Piura e Inca Garcilaso de la Vega. Profesor principal y exdirector general de la Academia de la Magistratura. Actualmente es jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Profesor visitante o invitado de diversas universidades europeas, latinoamericanas y peruanas. Integrante de otras instituciones, mesas directivas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y las asociaciones peruanas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Integrante de la Comisión de Estudio de las Bases para la Reforma Constitucional y del equipo de expertos de Seriajus. Representante peruano ante la Cumbre Judicial Iberoamericana y Eurosocial Justicia. Autor y coautor de diversos libros y artículos sobre reforma judicial y otras materias de su especialidad. Miembro del Comité Consultivo de las Comisiones de Constitución y de Justicia del Congreso de la República. Recibamos con un fuerte aplauso, pues, al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Colegas de la mesa, señores jueces supremos, señores jueces, señores funcionarios, amigos todos. En realidad siempre es un gusto estar aquí. Es difícil hacerlo cuando viene una exposición completa. Yo tenía mi esquema, iba subrayando, esto ya lo dijo, esto ya lo dijo, esto ya lo dijo. La ventaja para ustedes es que de repente así tenemos más tiempo para la discusión en el debate en comisiones, que es finalmente el debate que interesa. Debate que, por cierto, ya se ha iniciado en la medida que todos sus diferentes distritos judiciales han tenido ya jornadas preparatorias, ya han ido analizando los documentos. En la línea de lo que comentaba Rolando, nosotros también estamos buscando generar consenso sobre la evaluación de desempeño. Y por eso ustedes han tenido un material que han discutido en sus diferentes cortes y han aportado en este proceso que estamos construyendo. Que hay que tener claro, a modo de algunas ideas complementarias a lo que bien ya se dijo al respecto. Cuando hablamos de impartir justicia, estamos hablando de una responsabilidad que es básicamente una responsabilidad del Poder Judicial, pero una responsabilidad en el escenario de brindar un servicio, con sus diferentes expresiones, el servicio de justicia. Y ese brindar un servicio apunta a un objetivo muy claro, que es el de la atención de los reclamos de derechos y de ciertas pretensiones que tienen los ciudadanos. ¿Por qué menciono esto? Porque eso significa que cuando hablamos de calidad de justicia estamos hablando de tres planos. El plano de lo que estamos ofreciendo como servicio, el plano de quienes estamos atendiendo, pero un plano muy importante tenerlo presente aquí, y que normalmente no se ha tenido presente en el discurso peruano cuando se toca ese tema, el plano del empoderamiento, del fortalecimiento de quienes brindan justamente ese servicio. Si no podemos hablar de calidad en la justicia si no hablamos de un fortalecimiento del trabajo de quienes justamente brindan ese servicio. Entonces, a diferencia de lo que muchas veces se ha entendido cuando se ha hablado del tema de calidad de la justicia, y que se dice, ay caramba, son exigencias que nos plantean como jueces, nos piden más cosas de las que ahora nos están pidiendo. En rigor, hay que mirarlo de otra manera. En todas partes del mundo, esto es un fenómeno que ha descrito bien Rolando, se mira de otra manera. Es más bien un espacio de empoderamiento del juez. Es más bien un espacio de crear garantías para el juez. Son más bien un conjunto de elementos que pueden ser planteados como derechos exigibles por el juez. Si el juez no tiene ciertas condiciones de calidad de la justicia, díganme ustedes cómo puede cumplir a cabalidad su rol. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, como se ha dicho ya, está intrínsecamente vinculado el tema de la calidad de la justicia con la evaluación del desempeño. No con lo que algunas veces ha sido la leyenda negra de los temas de mal llamados de evaluación de desempeño en el Perú. Porque en el Perú lo que hemos tenido son una serie de ratificaciones que en realidad no han sido un instrumento de evaluación de desempeño, por lo menos las hechas antes del año 2000. Han sido más bien intentos, en la mayoría de los casos, de los poderes de turno de condicionar la actuación del Poder Judicial, sacando jueces o amenazando con sacar jueces.
Y lo que ha venido después no es tampoco un modelo completo de evaluación de desempeño. Y ese problema no lo hace el Consejo, lo hace el mal diseño constitucional del 93. En ninguna parte del mundo se puede hablar de un verdadero sistema de evaluación de desempeño cuando estamos jugando en un periodo de 7 años al todo o nada, sin que haya habido una ayuda previa y sin que haya posibilidad de rectificación posterior. ¿Por qué? Porque como aquí se ha explicado bien, cuando se habla de evaluación de desempeño, lo que estamos es hablando de un proceso de acompañamiento, de seguimiento a alguien para, 1, hacerle notar, estas son tus virtudes, potencialas. 2, hacerle notar, mira, en este contexto similar al tuyo, se están experimentando cosas que pueden ser útiles a tu realidad. Míralas y ve si las puedes potenciar. 3, en tu contexto estás cometiendo errores. En tu contexto estás omitiendo cosas. En tu contexto hay cosas imprecisas. Date el tiempo y corrígelo. Es curioso, en el caso de la ley de carrera judicial hemos casi copiado, hay que decirlo con claridad, hemos seguido muy a rajatabla el modelo colombiano. ¿Cuánta gente se ha separado del servicio en Colombia en los 15 años que lleva? Me sobran dedos de la mano para eso. Porque la idea en un modelo de evaluación de desempeño no es, como aquí bien se dijo, una guillotina, no es un espacio para cortar cabezas, es un espacio para mejorar la calidad de la labor que hacemos y fortalecer el trabajo que realizamos. Entonces, si esas son las pautas y no hay en el escenario peruano todavía una comprensión de este sentido, ¿por qué no asumir desde el mismo Poder Judicial en la lógica de su autogobierno? Porque las únicas facultades de gobierno de la Judicatura Ordinaria que no están dentro del mismo Poder Judicial son las que la Constitución ha señalado que corresponden a otros órganos. ¿Por qué no asumir dentro del mismo Poder Judicial una estrategia de evaluación de desempeño? ¿Por qué no plantearnos el resto de construir nuestro modelo de evaluación de desempeño? Bueno, en eso se está. Y por eso hay básicamente 3 grandes retos. El reto de la fijación de indicadores, el reto de la determinación de criterios y el reto de la especificación de una organización que permita que esto sea viable. O sea, primero nos preguntamos qué queremos, después nos preguntamos cómo llegamos a lo que queremos o bajo qué pauta llegamos a lo que queremos. Y tercero, qué tipo de organización, qué tipo de institucionalidad necesitamos para hacer lo que queremos. Es cierto que de alguna manera prácticamente todo se puede medir, pero algunas cosas son más fáciles que medir de otras y hay algunos indicadores que son más difíciles de construir que otros. Porque finalmente no nos engañemos, un indicador, acojamos la clasificación que querramos acoger, es finalmente la expresión de una decisión de política institucional. Yo quiero hacer esto y en función de ello me propongo tales cosas. Y esas cosas pueden tener una connotación cuantitativa, pueden tener una connotación cualitativa. Pero hay que determinar indicadores. En ese proceso está. Hay una propuesta que es la que ustedes tienen en parte en el material que se les ha entregado. La propuesta que no solamente han leído, sino han discutido en sus cortes. Acá tengo la opinión de prácticamente de las cortes, solamente faltó una corte, y de todas las cortes del país que han alcanzado una propuesta al respecto. Bueno, pues, en la lógica de ir generando consensos, porque estas decisiones de política institucional no se pueden dar desde el aire o solamente de cúpula, sino que tienen que ser consensuadas, sin duda esto van a ser insumos muy importantes para la discusión que se está iniciando y que se va a seguir dando al respecto. Hay muchas maneras de clasificar los indicadores. Sin embargo, a mí me parece importante tener presente una de ellas, que es la que distingue entre los indicadores de control y los indicadores de desempeño. Por un lado, algunos datos, algunas cosas a las cuales nos interesa llegar, son más bien el de recopilar cierta información, cierta pauta de información, y yo después haré el análisis. En otros casos, lo que nos interesa más bien es el análisis. Se tomó la decisión y si esa decisión tiene un cumplimiento, un rendimiento de tal manera, esa decisión es eficaz, esa decisión es eficiente, esa decisión nos está generando espacios de economía. En el primer caso estábamos hablando de los indicadores de control, en el segundo caso los indicadores de desempeño. Entonces, ¿por qué? Porque casi siempre la discusión en el Perú cuando se habla de indicadores se piensa en cuantitativo y cualitativo. Un momento. Eso puede tener utilidad, pero si lo que queremos es construir más allá, tenemos que proyectarnos también a otra manera de mirar los indicadores. Si vamos al tema de los criterios, en el tema de los criterios un poco que ya la normativa nos facilita las cosas. Lo digo entre comillas porque algo tenemos que decir al respecto. Si ustedes revisan la ley de carrera judicial,
Ya la ley de carrera judicial tiene especificaciones sobre evaluación de desempeño. Nos dice, nos establece criterios para la evaluación de desempeño, incluso con pesos. Luego, tenemos un artículo donde nos establece criterios para la evaluación de resoluciones. Digo que entonces, entre comillas, nos facilita, porque no hay ninguna distinción de esos parámetros en función a qué instancia de juez estamos, a qué especialidad de juez estamos, a la naturaleza de las competencias que tiene ese juez, que son factores que deberían tomarse en cuenta. No puede ser el mismo parámetro el de la evaluación de todos los jueces, como que todos tuviéramos la misma responsabilidad por igual. Hay que mantener parámetros objetivos, sí, pero la especialización de cada juez marca que también tiene que haber diferencias en la evaluación de cada cual. Yo no le puedo pedir a usted una evaluación de cargas si usted es un distrito judicial pequeño, pero con cargas complejas, con casos complejos frente a otro que de repente puede tener muchos casos, pero son relativamente sencillos. Sin embargo, si hacemos una lectura literal de la ley, estamos pidiendo lo mismo a los dos. Problema, porque eso ya está pasando. Qué pena que no esté en este momento nuestro amigo del Consejo de la Magistratura, pero está pasando también en los reglamentos del Consejo. Si no, pregúntenle aquí a los magistrados supremos presentes que los enormes problemas que hay con el sistema de evaluación que se ha planteado para sus ratificaciones frente a los requerimientos que supuestamente es Supremo. Hay una cosa muy graciosa, lo conversamos con alguno de ellos. Para ser Supremo se les pide, entre otras cosas, publicaciones. Sin embargo, en su ratificación de su evaluación de desempeño, modelo peruano, el Consejo de la Magistratura, no se le da ningún puntaje por publicación. O sea, no hay una coherencia de criterios entre lo que se está supuestamente requiriendo para entrar a un espacio y para después seguir en el espacio. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho una copia sin mucha precisión, sin ninguna proyección, y de todo hay que decirlo, de lo que está previsto en el escenario para la evaluación de magistrados de otros niveles. Con lo cual, en el caso de los criterios, hay alguna pauta, pero hay todavía mucho que decir, que matizar y que corregir. Vamos entonces al tema de la organización. Coincidimos entonces en líneas generales con los informes que han planteado la mayoría de las Cortes. Después de una resistencia muy fuerte y muy comprensible, porque casi siempre, repito, en el caso peruano, hablar de medición, hablar de evaluación, había sido querer poner la soga en la casa del ahorcado y no precisamente con criterios objetivos. Entonces, hoy todos estamos entendiendo que en un mundo moderno, competitivo, con requerimientos que nos caen a la mano, tenemos que ser sometidos a evaluaciones, a acreditaciones, que es la única manera de poder comprobar dónde estamos mal y tenemos que corregir y dónde estamos mejor y podemos potenciar. Sin embargo, pues esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que haber apoyo de estadísticos, pero no lo pueden hacer solamente estadísticos. Tiene que haber el apoyo de una oficina de meritocracia, pero la labor de una oficina de meritocracia es otra cosa. Es básicamente un registro para ver quién está en posibilidad de ascender. Esto requiere una planificación de un órgano técnico, claro, con las directivas de los órganos de gobierno institucionales, que haga un trabajo lo más objetivo posible para ir construyendo indicadores y recreándolos, para ir fijando los criterios y recreándolos. Bueno, esa es la decisión que se ha tomado. Se ha creado ya una oficina de medición del desempeño, que está evacuando ya sus primeros productos. El material que ustedes tienen ha sido preparado por esa oficina. Si ustedes se han revisado ese material, ya hay un primer bosquejo de por dónde podrían ir los indicadores. Perfectible como toda la obra humana, y que por eso precisamente viene para la discusión, el debate, el análisis, el enriquecimiento vuestro. Se ha dibujado ya también una hoja de ruta inicial tentativa para ir trabajando en estos temas, que va justamente a enriquecerse con los aportes que ustedes han ido planteando. Quería ser corto porque lo principal creo que aquí ya se ha dicho, y lo que creo que era importante, más que fijar la cuestión técnica que se ha explicado bien y se ha explicado por un país que ha avanzado más el tema que nosotros, era fijar un poco la discusión en términos más político-institucionales. No se pierde independencia judicial con una buena medición de desempeño, se fortalece. Se fortalece porque vamos a tener claro qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y qué necesitamos hacer para superarlo. No se perjudica nuestra calidad de resoluciones porque nos estén pidiendo más. Si se hace bien una buena evaluación de desempeño, vamos a saber precisamente, entre otras cosas, qué necesitamos para producir mejor. Hoy en día
todavía hay mucho de aleatorio para fijar cuánto es la carga que puede tener un juez. Porque, entre otras cosas, todavía no se han terminado los estudios correspondientes en ese sentido. Cuando tengamos un esquema más completo es que vamos a tener a cabalidad. Entonces yo sí le voy a poder exigir aquí al señor que, sabiendo en qué sala está, cuáles son las condiciones donde está él juzgando, cuánta carga le voy a poder plantear como un mínimo razonable, que no va a ser él, que es magistrado aquí en San Martín, probablemente el mismo que en Pasco o probablemente el mismo que en Tacna. Todo eso está por construir y todo eso se va a construir solamente si está con el aporte de todos nosotros. Ojalá entonces que entendamos que este tema es un tema que nos toca directamente y en el cual tenemos que poner el máximo esfuerzo. Muchas gracias por su atención.